Antes de avanzar, voy a mostrarles el historial del documento, que es este iconito que está a la derecha, ¿cierto? Donde si yo pincho, ustedes pueden ver toda la historia del documento que acabamos de hacer. Acá estoy viendo la historia del oficio ordinario que acabamos de hacer. Si se fijan acá, en este cuadro que les marqué, yo puedo ver toda la historia. Donde vemos que Cintia crea el documento, lo firma, se fue a Ángela, que lo recibió el 27 de octubre a las 16:29 con 49 segundos, y lo firmó un par de minutos después. Pero antes de firmarlo, ella lo modificó. Y aquí, si yo pincho en el ver que aparece acá, puedo ver el documento como era antes de la modificación que realizó la usuaria. Por lo tanto, si se fijan, ahí está solo con una inicial. ¿Por qué? Porque aquí fue donde yo lo modifiqué. Por lo tanto, queda un registro de cada vez que se modifica el documento. Y así yo puedo ver que el documento que nació de una forma y terminó de una forma totalmente distinta, cada una de las modificaciones queda registrada. Y quién la registró y cuándo la registró. Y así hacia arriba puedo seguir viendo el flujo. Alguien lo mandó, o sea, cuando lo firmó Ángela, se fue a Claudia, pero Claudia solicitó la firma previa de Jimena, Jimena lo firmó, volvió a Claudia, Claudia lo firmó y quedó publicado el documento. ¿Sí? Ahí podemos ver toda la historia del documento, detalle por detalle. Cada persona que lo visó, lo devolvió, lo firmó, cualquier cosa, lo vemos registrado acá. Adicionalmente a eso, hay un poco más de información. Acá tenemos una bitácora de lecturas, donde ustedes pueden ver cada persona que ha pinchado el documento, e incluso cuántas veces lo ha pinchado. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver que Cintia lo leyó, que Ángela lo leyó, que Jimena lo leyó, que Claudia lo leyó 2 veces. De hecho, yo voy a pinchar en el documento. Esto equivale a una lectura, ¿cierto? El pinchar el documento. Voy a refrescar esta página y fíjense que ahora ya tengo 3 lecturas, no 2. ¿Por qué? Porque cada vez que yo pincho me va a ir registrando, lo leyó el día tanto. ¿Sí? Por lo tanto, si el documento se lo enviamos a alguien y ese alguien dice yo no lo he recibido y veo que aquí lo pinchó, tenemos un problema. ¿Sí? El sistema en ese sentido genera un registro total. Ya, están haciendo una pregunta que es si lo modifica y la persona que lo originó no quiere esa modificación. Me imagino que estamos hablando si está subiendo el documento y alguien lo modifica y no lo devuelven. Acá se utiliza nosotros utilizamos el concepto de responsabilidad jerárquica, ¿cierto? Como es una firma que está arriba jerárquicamente, se hace responsable de esa modificación. No hay una forma de evitar esa modificación. Queda el registro y se podrá hacer gestión sobre esa modificación, pero no, el autor del documento o alguien que está más abajo no puede evitar que el documento siga avanzando. ¿Sí? Eso es más bien de procedimiento, es una definición interna de ustedes. Por sistema no hay una forma de bloquearlo. Ya. Acá lo que hicimos fue crear un oficio. Dígame. Víctor, no, pero a propósito de eso, si se hace un cambio y resulta que yo hice originalmente el documento y yo no estoy de acuerdo con ese cambio, también el tema de responsabilidad administrativa, si el documento pues genera problemas, está mi mosca siendo que yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo se puede ahí decir eso? Claro, es que eso es lo que te decía, por sistema no hay una definición al respecto, o sea, ahí ustedes deberían definir si es que el usuario que lo tiene en firma lo debería devolver, tiene que ser un acuerdo más bien interno más que de sistema. O sea, se conversó en su minuto, digamos, la posibilidad de que existiera la devolución al inicio también se podría dar, pero genera más demoras que digamos que aporta a la plataforma. Entonces, la definición de cómo ustedes deberían proceder con una modificación a un documento, la tienen que definir como institución, digamos. No estoy seguro, ahí que me apoye Marcelo, que está
la reunión si esa definición ya se hizo como procedimiento. ¿Sí? La plataforma, la idea es que le ayude en su gestión, pero claramente hay procedimientos que hay que definir o acordar, digamos, de cómo se va a operar. Hay algunos cambios de metodología que dentro de la institución que deben definirse. La verdad, no tengo la claridad si ya fueron definidos o no. Bien, vale, gracias. Okay. Ya. Retomando el ejemplo, lo que hicimos fue hacer un oficio que va a un usuario externo, ya fue firmado, por lo tanto nos queda una patita para completar este documento, que es hacer la distribución. ¿Quién hace la distribución? El oficial de partes. Sin que yo tuviera que hacer nada adicional, el documento se fue a oficina de partes para su distribución, ¿sí? No es que yo tenga que llevárselo a oficial de partes, nada, sino que inmediatamente se crea la actividad. Entro con el oficial de partes, y el oficial de partes en su menú, fíjense que tiene opciones adicionales, oficina de partes, ¿cierto? Y acá tiene dentro de los listados especiales que tiene, documentos por distribuir. ¿Cuáles son los documentos por distribuir? Cualquier documento que va hacia un externo. Pincho en el documento y lo que me muestra es un listado de todos los documentos que tengo para distribuir. Fíjense que el sistema me decía que tenía 6 documentos para distribuir, pero acá tengo más filas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el documento 01 tiene 2 destinatarios posibles externos, ¿sí? Y es el único que tiene 2. Entonces yo puedo, por cada destinatario, hacer una distribución independiente. ¿Sí? Puede ser que para uno se va por correo y para el otro se va por mano, ¿cierto? Y así la distribución se hace de manera independiente. O a lo mejor, no sé, hoy día viene una estafeta que se va a llevar toda la documentación que va hacia el centro, por decir algo. Simplemente yo podría seleccionar todos estos documentos se van a X personas. La forma de distribuir básicamente es seleccionar a quién le estoy distribuyendo cada documento y después selecciono forma de distribución, por mano, por Chile Express, por correo certificado, por correo electrónico. El único que es diferente es por correo electrónico. Los otros 3 hace una indicación de la forma en que estoy distribuyendo. No hace una acción adicional de conectarse con correo de Chile o con alguna estafeta, no, sino que lo que va a hacer acá es generar la minuta indicando que este documento fue distribuido por este medio que yo estoy indicando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estos 3 los voy a distribuir por mano. A ver, sí. Selecciono por mano, selecciono los documentos y digo generar minuta. Y acá me presenta la minuta, que igual que un documento, solo que esto se crea automáticamente, donde estoy diciendo la carta 02 con destino Andrés Quesada se va a enviar mediante correspondencia por mano. La carta para la 03 también para Andrés Quesada, igual, el oficio y así. ¿Sí? Una vez que estoy listo, simplemente confirmo y con eso queda la guía de despacho generada. Acá vemos la guía, ¿cierto? Y el proceso de distribución queda completo. Queda el registro en oficina de partes, digamos que ya se distribuyó el documento. El que es diferente es por correo electrónico. Se permite solo si es que el destinatario externo que yo coloqué tiene correo electrónico, si no, no me va a dejar mandarlo por correo electrónico. Y la gracia que tiene es que lo va a distribuir por correo electrónico. ¿Y cómo lo manda? Manda el documento en PDF, el que se generó, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, que yo seleccioné el oficio 04, que es el que creamos recién, va a mandar el PDF de este oficio, y si este oficio además lleva adjuntos digitales, va a mandar todos los adjuntos digitales asociados. En el correo manda el PDF del documento, ¿cierto? Del oficio, y todos los anexos digitales. Y la forma de generarlo es la misma. Selecciono el documento, genero la minuta, seleccioné que era por correo electrónico, acá me indica, lo confirmo, y lo que pasó acá es que se despachó por correo electrónico sin tener que hacer una acción adicional. Y ahí queda procesado el documento. ¿Sí? ¿Dudas de esta parte? ¿No? ¿Se entendió cómo es la lógica? Ya. Les quiero mostrar otro documento,
otra creación de documento que tiene una particularidad y además con eso les voy a mostrar además cómo funciona la subrogancia dentro de la institución. Entonces, lo voy a hacer acá mismo desde la oficina de parte. La oficina de parte, igual que cualquier usuario, puede crear un documento. En este caso voy a seleccionar un decreto. ¿Sí? Los decretos, porque son 4 distintos, son los únicos documentos que tienen una forma distinta de crearse. Simplemente pincho en decreto, igual que antes, doy el nombre del expediente, ¿cierto? 08. Me presenta exactamente un formulario con las partes. La diferencia es que las partes acá son vistos, considerando y otras secciones que se llama, digamos, que la vamos a ver enseguida, y lo tengo que ir llenando tal cual hemos llenado hasta el minuto. Déjenme limpiar un poco mi pantalla. Llenamos los vistos, llenamos los considerando, la materia, etc. Ya. Acá, la primera gran diferencia es en el proceso de flujos y firmas, de firmas y visaciones. Lo que habíamos visto hasta el minuto era que las firmas eran jerárquicas y que además podíamos solicitar la firma previa en cualquier minuto. En este caso, la firma jerárquica ya no se utiliza para este tipo de documento. Acá lo que se hace es que el usuario que crea el documento debe armar el flujo de visaciones y firmas. Acá pasan 2 hechos importantes. Acá el usuario arma el flujo de visaciones y firmas, y este documento en particular permite más de una firma electrónica avanzada, que salga más de un firmante en el documento. Entonces, por ejemplo, un decreto donde yo digo, ok, el primer visto, no sé, lo va a hacer algún jefe de departamento, el jefe de, no sé, de desarrollo comunitario. Ya. Tenemos que el primer visto va a ser dado por don Rafael Vargas, ¿cierto? Como director de su departamento. Después digo que este documento debe pasar por el visto de otro departamento distinto, por decir algo. Después tiene, generalmente estoy tratando de acordarme bien un poco de los, generalmente el último visto es de control municipal, ¿cierto? Eso es como lo habitual. Entonces, el último visto lo va a dar control, y aquí ya pasamos a los firmantes. Y este documento vamos a indicar que lo firman 2 personas. Lo firma el administrador municipal, por ejemplo, y lo firma la alcaldesa. Ya, entonces, tenemos que este documento estaría siendo visado por Rafael, por Guillermo, por Luis Fernando, y después firmado por Jorge y por Claudia. Este flujo es el que va a ser una vez que yo envíe el documento. Cualquiera que lo tenga en firma podría solicitar la firma previa de otro. Eso siempre se va a dar independiente del tipo de documento. Pero el flujo al menos obligado que se tiene que dar el documento es este que yo acabo de crear acá. Entonces, si se fijan, aquí ya no seleccioné por nivel jerárquico, sino que seleccioné por cualquier usuario. Ya. Finalmente, lo último que me queda es agregar la última parte del decreto. Ya agregué los vistos, los considerando, y el decreto tiene una sección que se llama otras secciones, que me permite agregar apruébese, autorícese, contrátese, etcétera, etcétera. Hay un montón de partes que se pueden agregar. Y no necesariamente puedo agregar una sola. A lo mejor digo decreto, la agrego, ¿cierto? Ahí se me agregó la opción decreto, y después digo, necesitaba aparte de decreto, no sé, páguese, por decir algo, estoy inventando. Y puedo ir agregando las distintas partes. Si agrego 2 decretos, se van a unificar en uno solo, pero se van a ir agregando todos los que yo quiera. ¿Sí? ¿Se entendió? Ya. Dentro de la distribución, igual que antes, aquí le estoy enviando el documento, ¿cierto?
Ya, me imagino que el no que me pusieron es que no se entendió. Ya. Ok. Las dos partes diferentes de la creación de estos documentos, como dijimos, era que el flujo del documento lo armamos nosotros como creadores en este caso, que no tiene ninguna regla jerárquica, sino que simplemente yo voy indicando cuáles son los vistos, cuáles son las firmas, y en el orden que los puse. Un detalle que no les mencioné, a lo mejor, por ejemplo, me di cuenta de que Luis Ulloa tenía que firmar antes de Guillermo Cabrera, y ya lo había agregado. Es cosa de que yo simplemente lo suba, y fíjense que acá puedo subir, bajar, etcétera, incluso eliminar, y puedo armar el orden que yo estime conveniente. Según yo armo el orden a mi gusto. Aquí ahí pinchando en la flechita de subir, sube el nombre que pinché, o de bajar, baja el nombre de la persona. En el caso de la opción otras secciones, que es la última parte del decreto, yo puedo ir agregando todas las que yo quiera, donde aparece un listado bastante extenso de secciones, incluye, se modifica, así, y si se fijan, yo acá ya tengo agregado uno que dice sección decreto, y yo podría volver a agregar una que se llame decreto, y lo que va a pasar es que no me va a aparecer dos veces decreto, sino que me va a agrupar las dos que subí como en el espacio de decreto, ¿sí? A pesar de que están separadas, me va a quedar decreto, este contenido más este contenido, y después páguese con este contenido. Ya. Lo mismo, me equivoqué, la quiero subir, la quiero bajar, etcétera. Ahí yo le voy haciendo el acomodo. Ya. Agregué la distribución, que puede ser uno o varios. También puede tener distribución externa, no es obligatoria. La despedida viene precargada, pero es editable. Dice, anótese, comuníquese y archívese. A lo mejor no quiero que vaya al archívese, simplemente lo quito. Puedo subir anexo y la etiqueta igual que siempre. Voy a previsualizar el documento. Y ahí podemos ver que estoy haciendo el decreto sin número, la materia, los vistos, los considerando, el decreto y... me quedo pegado. Ahí. Y el país. Ya. Aquí les voy a mencionar un detalle que tiene la aplicación que es bien útil. Por ejemplo, aquí se ve medio raro porque me quedó cortado el párrafo, ¿cierto? Me quedó justo en la página siguiente. A lo mejor me conviene hacer que este párrafo empiece directamente en esta otra hoja. Entonces, si yo me voy al páguese y lo edito, hay una opción, me voy a parar ahí, hay una opción que es este dibujito que me marca un salto de página. Entonces, todo lo que esté después de ese salto de página va a pasar a la siguiente hoja. Y con eso ustedes pueden ir ordenando el documento si es que les queda raro. Fíjense que ahí lo que hice fue hacerlo bajar. Y ahí queda más simpático. Y en este caso, como puse dos firmadores, los dos aparecen en el documento. La alcaldesa y el administrador municipal. ¿Sí? No solamente pueden ser dos, pueden ser todos los que ustedes quieran. Un documento podría aparecer con la firma de 10 personas, no hay ningún límite determinado para eso. Simplemente lo que ustedes agreguen acá arriba como firmadores. Y van a ir firmando en el orden que ustedes lo determinen. El resto del proceso es exactamente igual que acabamos de ver. Guardar y firmar, ¿cierto? Y va a empezar a avanzar a los siguientes usuarios. Podemos ver todo nuestro documento, lo firmo y se va a ir al primer visador que tenemos seleccionado. En este caso, al señor Vargas. Ya. Esta parte la voy a hacer más o menos rápida, que es un poco lo que ya hemos visto todo este rato, ¿cierto? Nos quedó el documento por firmar. Voy a ir a firmar. Puedo modificar, lo puedo devolver, puedo solicitar la firma previa de cualquier persona y así puedo seguir avanzando. Voy a firmar y ir avanzando. Se fue al señor Luis Ulloa. Ahora se fue, cuando lo firme,
va a seguir avanzando, ¿cierto? Y así. Ya se fue al señor Cabrera. Déjeme hacer una... Ya, aquí estoy en Cabrera, todavía me falta una firma. Ya, ahí terminé todas las visaciones y ahora ya se nos fue a lo que son las firmas, ¿cierto? Entonces, aquí me quiero detener en un detalle. Ya. Primer detalle, los decretos solo soportan en cuanto a la firma avanzada, no pueden ser firmados con firma simple. Es una definición que tiene este documento. Ya. Acá, como detalle, en este minuto lo va a firmar, ¿cierto?, el administrador municipal y después va a pasar a la firma de la alcaldesa para su firma. Bueno, acá podemos ver que ya me agregó todas las iniciales de todos los que ya avisaron. Y aquí lo que les voy a mostrar es que justo, no sé, yo lo voy a firmar hoy día, ¿cierto? Y la alcaldesa justo va a salir o salió de comisión o algo, no está disponible, por lo tanto ella no puede firmar este decreto. Pero ella puede, o el administrador puede, marcar la subrogancia. ¿Sí? El sistema soporta la subrogancia, como les indiqué al inicio, y una de las gracias que tiene, yo lo voy a hacer con el administrador para que lo vean, aunque cualquier usuario lo puede hacer, es... Un segundo. Ya, aquí yo estoy con el administrador, por si acaso. Aquí lo que voy a hacer es que le voy a activar la subrogancia a la alcaldesa. ¿Sí? Acá tenemos a la alcaldesa. Yo voy a decir que a partir de hoy día ella está siendo subrogada. Si ustedes me ayudan, ¿quién subroga habitualmente a la alcaldesa para que nos quede simpático el documento? Jorge Córdoba. Pero Córdoba es el que está firmando antes, ¿cierto? Sí. Aparte de Córdoba, ¿hay otra persona o...? Felipe Gallegos. Ya. Usemos a Felipe. Gracias. Ya. Felipe Gallegos. Ya. Ahí activé la subrogancia. Fíjense que Felipe Gallegos me quedó como subrogante. Ahí hay un pequeño detalle con el cargo que lo puede editar el usuario, ¿cierto? Lo puede editar el usuario firmante o el usuario administrador, donde me queda Felipe Gallegos como subrogante de la alcaldesa en este caso. Entonces, fíjense que yo todavía no firmo el documento y como ahora ya estoy con Pablo nuevamente, ¿cierto? Cuando yo vaya a firmar el documento automáticamente me cambió el cargo, la persona que me aparece como firmante. Esto quiere decir que el documento, más que ir directamente a la persona, va al cargo. Por lo tanto, si hoy día el documento va a ser firmado por la persona que tiene el cargo de alcalde o alcalde subrogante, alcaldesa, digamos, cambia, el documento se va a ir ajustando a quien esté en el cargo en ese minuto. Si lo recibe Felipe para su firma y volvió la alcaldesa y retoma sus funciones, ella se lleva nuevamente la actividad y el documento se va a ajustar para que diga, va a salir el nombre de la persona que realmente firma el documento sin tener que yo hacer algo adicional. ¿Sí? ¿Se entendió la lógica de la subrogancia? Entonces, ya, lo voy a firmar y vamos a ver que se nos va a ir a Felipe para su firma. Sin necesidad, se fijan que yo no hice ningún cambio acá, sino que simplemente activé la subrogancia. Ya, lo firmo. Ya. Antes de firmarlo, un detalle que es súper relevante, a pesar de que es súper técnico el detalle, pero es importante.
el documento lo está firmando Jorge Córdoba con firma avanzada. Y después se va a ir a Felipe para que lo firme también con firma avanzada. Hay un tema que es más bien legal que técnico, que resulta que cuando lo firme Felipe, Jorge tiene que estar en su cargo en ese minuto. Porque, ¿qué podría pasar? Pongamos que Jorge era el que estaba haciendo subrogado. Él firmó, o la persona, digamos, encargada firmó, se fue a Felipe, Felipe lo tiene un par de días, y cuando lo fue a firmar, ya había retomado el cargo Jorge. Por lo tanto, ya no es válida la firma de la otra persona. El sistema no va a permitir firmar el documento. ¿Por qué? Porque la persona que se indica como firmante en este cargo ya no está. Por lo tanto, hay una limitación ahí, digamos, de responsabilidad, que la persona que firmó con firma avanzada el documento tiene que estar en el cargo al minuto que firme la última persona. ¿Sí? Si no, hay que devolverlo para que lo firme la persona que que tiene el cargo en ese minuto, y ahí nuevamente lo firmo yo, como última persona, digo. ¿Sí? ¿Se entendió esa lógica? Es como la parte más real de esta explicación al menos. Ya, lo voy a firmar para que pase a Felipe. Ya vemos que se fue a Felipe, ¿cierto? Que, miren, cuando yo ingrese con Felipe, que está como subrogante, vamos a ver que él tiene dos cargos. Felipe tiene dos cargos. Tiene el cargo alcalde subrogante y, acá en cambiar perfil, tiene su cargo de secretario de la Secretaría Comunal de Planificación. Por lo tanto, él puede trabajar indistintamente con cualquiera de sus dos cargos. Fíjense que aquí yo me cambié y ahí estoy trabajando con las cosas que tienen que ver como secretario. Pero acá tengo las actividades pendientes que tengo en el otro cargo como alcalde subrogante. ¿Sí? Entonces no necesito estar cambiándome de clave, de sistema, sino que si se activó la subrogancia, yo puedo trabajar con cualquiera de los dos. Y queda obviamente a nombre del cargo que trabajé en ese minuto. Ya. En el cargo de alcalde subrogante tenemos dos cosas. Tenemos un documento en firma y un documento en creación, ¿cierto? Que están ahí pendientes. Resulta que llegó la actividad todavía no se finaliza, pero ya llegó la alcaldesa digamos, ya volvió a tomar sus funciones, ¿cierto? Si yo quito la subrogancia, lo que va a pasar es que toda actividad que tenga el usuario vigente en ese minuto, la retoma la persona que se lleva el cargo. Miren, yo voy a entrar con la alcaldesa, que es la usuaria que en este minuto tiene la subrogancia activa, ¿cierto? Y lo que pasa, lo que me dice acá, fíjense en el menú, la única opción que tengo es caducar la subrogancia, donde me indica, Claudia Pizarro está siendo subrogada por Felipe Gallegos desde el 27 del 10. Ok, caduco la subrogancia, ¿cierto? Y lo que pasa ahora es que yo vuelvo a tener el cargo, ¿cierto? Y cuando vuelvo a tomar el cargo, además todas las actividades que estaban en la vista de Felipe pendientes vuelven a mí. Las que haya firmado como subrogante van a quedar registradas que fueron firmadas por él como subrogante, pero las actividades pendientes vuelven al usuario dueño del cargo. Y si yo me voy a firmar el decreto que quedaba pendiente, fíjense que automáticamente me cambió nuevamente el cargo, sin tener que yo intervenir el documento. ¿Sí? ¿Se entendió la lógica, no? Simplemente lo firmo y con eso ya quedó completo el documento, finalizado y enviado. Ahí tenemos nuestro decreto, el 1/2020. Si lo queremos ver, podemos ver que está el documento con fecha, con firma, ¿cierto? Nos colocó las dos firmas avanzadas y acá el QR de verificación. Y con esto completamos nuestro documento para ver si es que después se quiere procesar o hacer algo con él. Ahí sí. ¿Dudas de la confección de los documentos? Recuerden que tienen los micrófonos apagados por si me quieren preguntar algo.
¿No? ¿No hay dudas? Ya. La última parte que les quiero mostrar, la verdad el sistema tiene hartas más opciones, hartas cosas adicionales, que son más bien herramientas de apoyo. Lo que vimos hasta ahora, ya es la confección de documentos, que es la parte más fuerte, no es más difícil que lo que acabamos de ver. Los documentos van a ir variando en las partes solamente, pero ya vimos que es un formulario que se autollena y nos configura el documento, así que es bastante sencillo de hacer. Ya. La última parte que les quiero mostrar es son las búsquedas, y les quiero mostrar cómo se ve un documento por leer y cómo pueden además derivar este documento. Ya. Para buscar un documento que ya fue finalizado, ustedes tienen dos lupitas acá. Una te busca los documentos de tipo externo que llegaron a la institución, ¿cierto? Actas, boletas, informe, oficio, etcétera, etcétera. Y por otro lado, los documentos que se crearon en la institución, los decretos, la hoja de envío, memo, oficio, etcétera. Por ejemplo, si yo busco los decretos que acabamos de hacer, puse simplemente buscar por tipo decreto, busco y ahí nos aparece nuestro decreto. Este buscador es bastante potente. Miren, puedo buscar por, si me sé el nombre del expediente o el número del expediente, o quiero todos los documentos del año 2020, que sean de tipo, no sé, decreto y carta, y que fueron visados por la alcaldesa, ¿cierto? Entonces, cada campo que yo voy agregando acá va siendo más específica la búsqueda, pero también me permite hacer que la búsqueda sea súper amplia. A lo mejor yo quiero buscar todos los documentos que ha firmado la alcaldesa este año. Por lo tanto, simplemente selecciono todo lo que ella haya firmado y hago la búsqueda. Y ahí me muestra todo lo que se ha firmado, que es todo lo que hemos trabajado hoy, el día de hoy. ¿Sí? El campo, un campo súper relevante acá es el campo contenido. En el campo contenido, yo puedo buscar por cualquier palabra que yo haya ingresado en el documento. Esa es una palabra que yo pegué en uno de los documentos que creamos, ¿sí? Y si yo hago una búsqueda, me va a encontrar todos los documentos que tengan esa palabra, sea en la materia, en los antecedentes, en el contenido, en el nombre del expediente, etcétera, etcétera, ¿sí? Es bastante potente el buscador. Ya. Acá. Déjenme entrar con un usuario que tenga un documento por recibir. Un documento por leer, perdón. Ya. Cuando nosotros enviamos un documento que va a otra persona, ¿cierto? A esa persona le queda acá un documento por leer. Si pincha en un documento por leer, tiene la opción de por leer, que son los que todavía no ha leído, por leer y leídos, que ya están todos los que leyó, y tiene la posibilidad de guardar como pendientes. A lo mejor este documento es importante, ya lo leí, no quiero que se me pierda, ¿cierto?, de la vista, por lo tanto lo guardo como pendiente. Simplemente lo marco acá y me queda disponible en esta lengüeta para que yo haga cualquier cosa sobre ese documento. Y aquí hay un iconito que está en todas partes, que es una flecha media torcida, que si yo me paro encima dice derivar. Déjenme agrandarlo un poquito. Ahí. Esta opción, perdón, me permite tomar un documento que yo he recibido para lectura y enviarlo a cualquier persona de la institución. Y una de las gracias de ese envío es que además puede ser que ese documento que yo recibí haya que procesarlo. Puede ser, no sé, por ejemplo, me llegó un oficio desde fuera de la institución, ¿cierto? Que me llegó solo por lectura, y yo al leerlo me doy cuenta de que hay que responderlo. Simplemente yo pincho en derivar, indico que requiere respuesta en un plazo X, ¿cierto? Y yo digo a quién le estoy pasando la actividad de responder este documento, ¿sí? Lo estoy derivando para que lo procesen. Entonces, no sé, responder directamente o proponer respuesta, no sé, ahí marco la opción que yo quiera. Yo aquí voy a hacer una trampita, me voy a seleccionar a mí mismo.
solo para que veamos cómo queda la actividad. Ya. ¿Alguna observación si es que quiero? No sé, por favor, responder rápidamente. También existe la posibilidad de subir más anexo aparte del documento en sí. Ya. Lo derivo el documento con solicitud de respuesta. El documento se le envió, en este caso me lo envié a mí mismo, digamos, pero solo para no hacer tan largo el ejercicio. Y me quedó la actividad de responder, la misma que vimos hace un rato. Pero además me queda un registro de que yo hice una derivación solicitando una respuesta y yo puedo ver el estado de esa solicitud que yo acabo de hacer. Por lo tanto, puedo hacer gestión sobre todos los documentos que yo he pedido que se gestionen. Por lo tanto, una jefatura ha pedido, no sé, que se gestionen N documentos, puede entrar en esta opción que se llama documentos derivados, ¿cierto? En reportes la pueden ver con actividad o sin actividad y pueden saber quién tiene la actividad y si es que la ha respondido, si es que inició la respuesta, cuál es el plazo que se le dio, etcétera, etcétera. Y así ustedes pueden hacer seguimiento de toda la documentación y de todas las actividades de la institución. Ya. Esa es la última opción que les quería mostrar de la derivación. Como les digo, el sistema tiene varias opciones más, pero me imagino que ya los tengo agotados con tanta información. En general, como les dije al principio, la plataforma está disponible para que ustedes jueguen todo lo que quieran. Pueden ingresar, ya anotaron la URL, su login, la primera parte del correo, ¿cierto? Y la clave 123. Toda esta documentación, una vez que se pase a producción, va a ser eliminada, por lo tanto no hay ningún problema. Y tampoco se mandan los correos, así que no tengan problema con eso. Los correos, cuando se juegan demo, no están activos. Así que si no les llega el correo, es por eso, digamos. Y tampoco les va a llegar a la jefatura los correos. ¿Sí? No sé si tienen preguntas, dudas que quieran resolver ahora. Si no, estaríamos cerrando la capacitación por el día de hoy día. Recuerden que están los manuales disponibles. Ya, parece que nadie tiene preguntas, así que estaríamos cerrando por el día de hoy día la capacitación. Espero que hayan entendido y como les digo, jueguen todo lo que quieran, que probando es donde más uno se suelta. ¿Sí? Eso por mi parte. Si no hay más dudas, estaríamos. Ya. Ok, que tengan buena tarde. Saludos. Gracias.